contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. ¿Conoces tus obligaciones y tus derechos? Los defensores aclararán tus dudas al respecto. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Hoy 16 de diciembre de 2025, aquí en el programa de los defensores, tenemos un gran tema que hasta, bueno, los abogados se nos va a dificultar un poquito el tema, pero va a ser muy interesante el que tengamos estos conocimientos y que, bueno, un tema muy relevante que es la dogmática penal en operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Y pues bueno, en este caso quiero decirles a todos los que ahorita nos están sintonizando que tengo en la pantalla, antes que nada, al doctor Raúl Enrique Cos Razo, ¿sí? Pero además quiero comentarles que es un alumno muy destacado, él tiene mucha experiencia en estos temas y pues la verdad es que ya tenía bastante tiempo que no hacíamos un programa con estas características por diferentes cuestiones, por cuestiones de tiempo y pues bueno, la verdad es que me animé junto con el maestro Gustavo, que ahorita desgraciadamente no nos pudo acompañar por cuestiones también laborales, cuestiones que tiene que estar atendiendo en este momento. Sin embargo, pues bueno, regresar con un tema a este programa, con un tema que la verdad es muy, pues relevante, un tema de mucha especialización. Y pues bueno, como ya les había comentado, tengo en nuestra pantalla y a nuestro invitado, el doctor Raúl Enrique Cosrazo. Voy a leer un poco de su currículum para que ustedes sepan quién es el que ahorita nos va a dar esta plática, nos va a informar cuestiones muy técnicas respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y de defraudación fiscal. Fíjense, el doctor Raúl Enrique Cosrazo es abogado, es contador público, licenciado en banca y finanzas, especialista en compliance, prevención de lavado y defraudación fiscal, especialista en impuestos, especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, maestría en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es doctor en investigación criminal y ciencias de la conducta, doctorante en anticorrupción y justicia, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Así que imagínense, tenemos a un gran ponente que ahorita nos va a platicar estos temas, especialista totalmente en la materia y que pues bueno, esta combinación tanto del derecho financiero con el derecho penal, pues sinceramente, compañeros, muy pocos lo dominan. Y ahorita ustedes van a escuchar al doctor Raúl, que es un gran especialista en la materia, domina el tema muy bien, entonces eso pues le da todavía un ingrediente más a este programa. Así que pues bueno, bienvenido doctor, y pues el objetivo, mi estimado doctor, es platicar sobre la dogmática penal y la importancia de esta ante estos delitos muy especializados para operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Pero me gustaría, mi estimado doctor, que lográramos y hiciéramos un doble reto, ¿sí? Que nos expliques propiamente con palabras muy sencillas y un punto de vista desde la óptica del público en general, ¿sí? Porque estos temas, como ya lo he venido refiriendo, son muy especializados y sobre todo en el derecho financiero, ¿verdad? Que hay
hay conceptos donde sinceramente, pues sí nos provoca un poquito de conflicto por no tenerlos, pues, muy afianzados esos conocimientos. Así que, pues yo quisiera comentarte, mi estimado doctor, que eh, él ahorita nos va a platicar sobre el derecho corporativo. Él también ha sido directivo, representante legal y otras figuras de organización que pueden ser propiamente coautores de ciertos trabajos de investigación, ¿verdad, doctor? Que la verdad ahorita que ya te presentes, darte el uso de la voz para que te presentes y sobre todo, pues bueno, ver estos temas de imputación y de una posible vinculación de un delito de esta naturaleza. Así que, mi estimado doctor, bienvenido, te cedo el micrófono y adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias a todos. Y bueno, antes que nada, es un honor poder compartir este espacio académico y técnico con autoridades, especialistas, investigadores, profesionales del derecho penal y tributario, para comentar este tema de la dogmática penal, que como bien comentas, es a veces hasta complejo para los mismos abogados este tema, hay que dominarlo un poquito, y en ese sentido hablaremos con ese doble reto que me invitas a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para atención a todo nuestro público. En materia de estos delitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Pero antes de iniciar, pues primeramente quiero agradecer de manera muy especial a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por su respaldo institucional, a todos mis colegas, a mis maestros y compañeros de este gremio, que diariamente aportan rigor, pensamiento crítico y una experiencia práctica de forma muy particular. Pero en especial al doctor Pedro Larios y por supuesto, maestro Leonardo, muchísimas gracias, maestro Leonardo Ramírez, muchas gracias por todo el apoyo, por el acompañamiento y compromiso con el estudio serio de este fenómeno fiscal y patrimonial que tuvimos por ahí en clases. En verdad estuvo muy interesante. Y gracias a todos por acompañarme en este esfuerzo y fortalecer la teoría del caso, depurar esta parte de la argumentación jurídica y consolidar las decisiones penales, ya que deben ir basadas en la evidencia, en la razón, en el respeto a los derechos fundamentales, que es lo principal para poder arrancar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues aquí hablamos no solo de leyes, sino hablamos de riesgos reales, de decisiones cotidianas y de cómo una mala decisión o una mala instrucción puede convertirse en una imputación penal. Hoy vamos a explicar un poquito el tema de forma clara y sin tantos tecnicismos innecesarios, que en verdad a mí me costó mucho trabajo entender esta parte de la dogmática, y bueno, he tenido grandes maestros como los que ya mencioné y otros más. Sin embargo, estas bases de la imputación penal en estos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal ha sido un poco complejo. Sin embargo, pues vamos a tratar de aterrizarlo de la mejor forma. Porque estos riesgos, híjole, están muy cerca de ti y más cerca de lo que tú te imaginas. Te pueden ser imputables de manera directa e indirecta, y te invito a que te quedes hasta el final de esta plática, porque el día de hoy hay un tema y un dicho muy interesante. Se dice que hay dos tipos de contribuyentes: los que declaran y los que algún día serán declarados, pero ante el Ministerio Público. No queremos eso para nadie, sino todo lo contrario. El día de hoy platicaremos para que evites estar en esta situación que puede ser un poco compleja a veces cuando estamos trabajando en alguna entidad financiera, en alguna actividad vulnerable o en cualquier empresa. Y entonces, pues aquí vamos a entrar al tema, y en ese sentido queremos llegar, y no sé si han escuchado ustedes, seguramente sí, ¿qué tiene en común una factura falsa, no?
una transferencia triangulada, un depósito en efectivo, que a veces nadie puede explicar y casi siempre todo comienza con algo pequeño, una factura creativa, una transferencia en 2, 3, 4 cuentas y empieza la persona, oye papá, préstame tu cuenta, oye mamá, te voy a depositar un dinero y me lo regresas, a mi esposa. Bueno, a veces involucramos involuntariamente o voluntariamente, y vamos a hablar de esto, hasta los hijos. ¿Para qué? Bueno, a mi cuñado, a mi concuño, vamos a ayudarlo porque no tiene chamba, vamos a darle, oye cuñado, pues préstame tu cuenta y te voy a dar una comisión y por ahí te voy a mandar un depósito. Ahí vamos al banco, lo sacamos en efectivo y empieza a ver y a buscar las formas que hoy día existen con diferentes formas que a veces no ponemos la atención debida donde no hay contrato, no hay trazabilidad, no hay un contexto real, no hay un acto de comercio, no hay un servicio verdaderamente otorgado y que además nadie lo quiere y nadie lo puede explicar en caso de que alguien te pidiera una explicación de ello. Detrás de todos estos actos hay historias que escuchamos probablemente todos los días y aquí me quiero dirigir hacia el público que hoy vamos a platicar un poco. Ejemplo, un contador que le sugiera al dueño, oye, ¿y cómo bajamos los impuestos? Estoy pagando demasiado. Pues podemos hacer una planeación fiscal. ¿Qué le parece si metemos a la familia a la nómina? Oiga, pues yo tengo un amigo que nos vende una factura por ahí y pues podemos meter un poco de gastos y bajar la base tributaria al respecto, etcétera, ¿no? A veces el directivo que cree que la planeación fiscal es engañar u ocultar para ahorrarse impuestos de alguna otra manera. Y así una serie de funcionarios, a veces como un oficial de cumplimiento o un representante de cumplimiento para actividades vulnerables, que omite hacer los reportes, que no sabe qué es control, monitoreo, debida diligencia, desarrollo de políticas, de procedimientos, no hay controles en la empresa, a veces las organizaciones no saben ni quiénes son su beneficiario y controlador, y se pierden en el sentido que a veces no saben ni quiénes son sus clientes, y de pronto alguien le dice, oye, ¿ya te diste cuenta quién es tu cliente? No. El que salió ayer en las noticias, que lo agarraron. ¿Cómo? No me digas, a ver, déjame checar. Y empieza a haber consecuencias reales y bastante graves, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre esto. Así es, Doc. Y fíjate, yo quería preguntarte, mi estimado doctor, que bajo tu experiencia y desde tu punto de vista y de la experiencia que tú tienes, ¿cuál es el resultado o qué consecuencias reales has observado respecto de estos ejemplos que nos has expuesto? ¿Cuál es lo que quisiéramos saber? ¿Cuáles son esas consecuencias reales para que todo nuestro auditorio nos diga, pues mira, estas son, ¿no? Y ten cuidado, ¿verdad? Porque pues de eso se trata, que todos tengamos ese conocimiento. Pero adelante, doctor, por favor, te cedo el micrófono. Gracias. Pues simplemente empieza con los temas y hoy últimamente hemos escuchado en las noticias y ahora para este 2026, pues el SAT empieza a hacer compulsas verdaderamente graves con todos los temas de contabilidad electrónica. Empieza a hacer invitaciones y de pronto escuchamos que a veces hay contadores que dicen no pasa nada, a ver, es una invitación, es simplemente una situación de diferencias, pero ahorita la pagamos y listo. Y de pronto empiezan con la cancelación de los sellos digitales y se empieza a grabar más. Entonces de pronto empieza a haber ya una búsqueda, una situación de compulsas también hasta con clientes y proveedores para ver quiénes son, con quién estás facturando, qué CFDIs das, entregas y cuáles te llegan. Y más adelante puede venir el congelamiento de cuentas bancarias, una visita de verificación para actividades vulnerables, para el sector financiero por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y así empieza a complicarse hasta que de pronto viene
lo más complicado a veces, una citación por parte del Ministerio Público Federal. Entonces ya empieza a cambiar esto, ya empieza a tomar un tono muy distinto, y podemos observar que todo termina en el mismo punto: una acusación penal por posible defraudación fiscal o por operaciones con recursos de procedencia ilícita, o ambas. Y en ese sentido, todos estos escenarios comparten una misma advertencia. Un tema que vamos a empezar ahora sí a clasificar, y aquí requiero de toda su atención porque aquí es donde vienen los puntos finos de la parte dogmática. El verbo rector, el delito y la autoría. Y hasta aquí vamos a dejar estos 3 puntos y vamos a ir desglosando de manera importante cada uno de ellos. El tema es, si no entiendes la dogmática penal, no entiendes el riesgo real que estás asumiendo. El objetivo claro y específico de este episodio, de lo que hoy vamos a hablar, es analizar estos delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, ya sea de manera conjunta o de manera separada. Muy bien. Desde un énfasis de la dogmática. Ese va a ser nuestro punto de vista, ¿no? Muy bien, doctor. Y en una visión práctica, doctor, ¿qué pasa con los contadores? Porque, bueno, muchos, sí, todos a lo mejor somos contribuyentes, pero aquí una pregunta que a lo mejor muchos compañeros que nos están viendo, o del público, pues pueden ser contadores, pueden ser directivos, representantes legales, es más, figuras claves dentro de la organización, pueden ser abogados corporativos, representantes oficiales de cumplimiento, pero ellos, ¿qué les recomiendas, mi estimado doctor? Aquí hay varios puntos y vamos a ir desglosando estos temas de las 3 definiciones anteriores. Pensemos en situaciones comunes donde un contribuyente recibe depósito en efectivo, supera los umbrales, no puede justificar la operación, un empresario que contrata proveedores sin revisar listas, un contador que recomienda comprar facturas o meter la familia en la nómina, un oficial de cumplimiento que no hace monitoreo, que no tiene manuales, que no cumple con el artículo 18 de la LFP-ORPI, etcétera. Es decir, no identifica al beneficiario controlador, no presenta reportes, etcétera. Todo sigue un curso hasta que ocurre lo inevitable: se congela la cuenta. Pueden llegar oficios por parte de Servicio de Administración Tributaria, donde seguramente ya hay un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera y aparece pues más adelante una citación judicial y surge la frase más trillada: yo solo soy el contador, yo no tengo nada que ver, esas operaciones no son mías, yo no hice nada en la operación, yo solo seguí instrucciones, yo ni sabía, a mí que ni me diga nada el dueño, él me dijo que lo hiciera así, él me dijo comprar las facturas, las compró, es su problema, yo solo llevé el depósito, a mí no. Es más, híjole, mi cuñado me pidió que pusiera a nombre la casa y el automóvil, ese problema es de él, no mío, él trae la bronca, yo no. Me lo pidió mi familiar, me lo pidió mi hijo. Y ese problema es que desde la dogmática penal y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, no es suficiente. Es decir, hay muchos temas que vamos a ir platicando de esto y vamos a ver coautoría, participación y muchos asociados de nexo causal, de nexo de atribuibilidad, y hacia allá vamos a ir. Eso es lo que vamos a empezar a desglosar, si te parece bien, maestro. Muy bien, doctor, pero ahora cuéntanos, doctor, de la forma más sencilla para todo el público, colegas y amigos, que esto de la dogmática penal para operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. ¿Qué nos puedes decir de una manera sencilla, verdad? Cuestiones de dogmática penal, pero estos 2 grandes rubros que es operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Vamos a lo bonito, vamos hacia allá. Y qué padre, qué buena pregunta, porque la imputación penal
no depende de lo que la persona cree, como hace rato comentamos, sino de lo que la persona hizo o no hizo o dejó de hacer. Me refiero al riesgo prohibido y ahorita vamos a hablar de ello. ¿Y cómo se incrementó? Por lo tanto, necesitamos hablar de estos conceptos claves que necesitamos que todos los tengamos muy frescos. El primero es el verbo rector. Es decir, el verbo rector es el núcleo de la conducta típica, lo que la ley prohíbe hacer. Y ejemplo, en operaciones con recursos de procedencia ilícita existen 21 verbos rectores. Aquella persona que por sí, por interpuesta persona, realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiere, enajene, custodie, cambie, adquiera, transfiera, convierta, custodie, dé, entrega, deposite, oculte los recursos ilícitos. Y aquí todos estos son los verbos rectores. Es el núcleo de la conducta de la persona. Adquiriste, transferiste, convertiste, custodiaste, depositaste. Si la respuesta es sí, y ahorita vamos a ver otros elementos, es que la conducta típica se realizó. Lo mismo pasa con defraudación fiscal. La parte de engañar, simular, ocultar, aprovecharse del error para omitir contribuciones, etcétera, forman parte de los verbos rectores. Y en ese sentido, aquí es donde el núcleo de la conducta otra vez encaja a lo que la ley prohíbe hacer. Si estás haciendo algunos de estos actos, de estas conductas, de estas acciones, y me refiero a acciones ahora sí, porque esta es una situación de acción, este es un nexo causal, una situación de acción de este verbo rector. No se castiga por estar cerca, se castiga por haberlo hecho o por no haberlo hecho. Y de aquí vamos a brincar al siguiente rubro para ir entendiendo el tema de cómo se desglosa esta parte del delito. Es decir, la conducta típica. Y en este sentido es si la conducta es de acción o de omisión. ¿Qué quiero decir con esto? Es el hacer o el no hacer atribuible jurídicamente a una persona, si esta conducta se le puede atribuir a esta persona, si este delito de acción, que también puede ser de omisión, y ahorita vamos a hablar de ello, y también la defraudación fiscal, de acción o de omisión, según sea el caso. Y alguien me podría decir, bueno, pero ¿por qué de omisión? Es que vamos a ver el otro lado de la moneda. Es decir, aquí más adelante vamos a poner el ejemplo de cómo la contracara es aquel que dejó de hacer las cosas. Y me refiero al oficial de cumplimiento, al representante de cumplimiento, al directivo, al contador, que se dedica a qué en materia de defraudación fiscal. ¿Cuál es su tarea del contador? Pues proteger a la entidad, realizar los registros contables. Entonces, si hay una situación de omisión, es que no lo hizo. Y si no lo hizo, probablemente él es el que está provocando la defraudación fiscal en una coautoría y participación. De tal forma que ahí es donde tenemos la dogmática penal básica, en estas conductas de acción y de omisión, donde la conducta la podemos definir como el comportamiento humano voluntario que sirve como punto de partida para este análisis penal que hace rato hicimos. Esta parte de acción o de omisión, de acción de hacer algo que la ley prohíbe o de omisión de no hacer lo que jurídicamente debía hacer la persona. Y bueno, no soy tan bueno para los temas deportivos, porque yo no soy nada deportista, pero en esa parte, vamos a decir que se deja meter el gol el Toluca, ¿no? Entonces probablemente hay una situación de delito de omisión y todos los de Tigres están que no saben qué hacer. Pero probablemente, ¿quién se dejó meter el gol? Probablemente se dejó meter el gol el portero. Entonces hay una situación de omisión.
Y simplemente para que nadie se vaya a molestar, es un ejemplo, no quiero que lo vayan a tomar tan tácito, ¿no? Apenas que sucedió este evento. Pero de la misma forma, vamos a hablar de la tipicidad, otro tema, otro de los grandes rubros, ¿no? Que consiste en verificar si esta conducta va a encajar a lo que la ley describe como delito. Y la tipicidad, a su vez, la vamos a subdividir en dos: objetiva y subjetiva. Y la tipicidad objetiva, para estos efectos de estos delitos, estamos hablando de hechos, actos, montos, operaciones, trazabilidad, transaccionalidad, etcétera. Ahí es donde está la tipicidad objetiva. Y en ese sentido, ahí es donde tenemos que ver cuál es la situación del hecho material. Y ahí es donde nos enfocamos a una gran ayuda que de pronto nos dan los peritos en contabilidad, en fiscal o en operaciones con recursos de procedencia ilícita, a determinar esa tipicidad objetiva. ¿Dónde están los hechos? ¿De dónde a dónde mandó el dinero? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué acto? ¿De qué monto? ¿De qué operación? ¿De qué cuenta? ¿De qué banco? ¿De qué país? ¿De qué canal? ¿De qué producto? ¿De qué tarjeta? ¿De qué inversión? ¿De qué seguro? ¿En efectivo? ¿En transferencia? ¿En cheque de caja? Etcétera, etcétera. Ahí es donde la tipicidad encaja. Y de acuerdo a lo anterior, que ya hablamos de la parte de la conducta, ya hablamos de todo ello, aquí es donde la tipicidad objetiva debe encajar claramente para que todos estos hechos los pueda tener el Ministerio Público Federal y los pueda señalar. De otra manera, será muy complicado. Y para el asesor jurídico será mucho más fácil poder apoyar y cómo llevarlo a cabo su defensa. Y viene la tipicidad subjetiva, el dolo o la culpa. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque aquí vamos a hablar de dolo o culpa un poquito más adelante con un poquito de detalle, para seguir con el otro concepto que es antijuricidad. La antijuricidad no es más que la conducta típica que está prohibida o si existe una causa de justificación. Es muy fácil. Este siempre es el ejemplo clásico de homicidio, ¿no? Oye, lo mató, sí, pero entró a su casa a robar. Es decir, hay una causa de justificación. Lo hizo en defensa propia, de tal manera que ese delito tiene una causa de justificación. Aquí está la parte de antijuricidad. Y bueno, esta es muy complicada para ORPI, para defraudación fiscal, porque ahí verdaderamente hay dolo directo. ¿A qué me refiero? El que lo hizo sabe que lo hizo, a sabiendas que lo está haciendo, cómo lo está haciendo y cómo lo está desarrollando. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más adelante de este tema de dolo y culpa y cómo se puede manejar y por qué es dolo directo y las situaciones que puede haber de ello. Vamos a dejar un poquito esto más adelante para dejar muy claro cómo poder llevar a todo nuestro auditorio a todo esto. Después hablar de la parte de culpabilidad como otro elemento más que determina si el autor puede ser reprochado personalmente por su conducta. ¿A qué me refiero? Que la culpabilidad analiza si el autor sabía lo que hacía, podía evitarlo y aún así decidió hacerlo. Esta parte es fundamental. Es decir, ¿sabías que estabas lavando dinero? Bueno, sí, lo podías evitar y aún así decidiste continuar. O sea, además es continuo el delito. Por lo general, sí. Es decir, es muy complicado que alguien diga, no, lo hizo por una sola vez y ya. Es complicado determinar esto. Por lo general es un delito continuo, lo están haciendo una y otra y otra y otra y otra vez. Y lo mismo con defraudación. Para aquí terminar en el último concepto que va a ser punibilidad. Analiza si además de ser delito el hecho merece pena y en qué grado, y después determinar las situaciones de agravantes, atenuantes, excusas absolutorias, umbrales de punibilidad, entre otras, para después entrar a situaciones
específicas de punibilidad, ejemplo, para ORPI o para defraudación fiscal, de 5 a 15 años de prisión, de 1,000 a 5,000 días de multa para aquella persona que por sí, por interpósita persona, realiza cualquiera de las siguientes conductas. Y así empieza el 400 bis, asimismo el 108 para depender de los montos, de los grados, de 6 a 9 años, etc. Ahí viene la parte de punibilidad. Y así empezar con la situación de imputación y responsabilidad. Imputación objetiva para determinar si la conducta creó un riesgo jurídicamente prohibido y si este riesgo se concretó en el resultado. ¿A qué quiero llegar con esto? El riesgo permitido, el riesgo prohibido, el principio de confianza y la prohibición de regreso. Híjole, se oye súper complicado esto. Bueno, pues entonces vamos a empezar a desglosar todo esto porque yo tampoco le entendí. Y cuando yo empezaba, no me lo explicaban y a veces, oiga, maestro Leonardo, ¿cómo le hago? A ver, vamos a ver punto a punto. Y aquí lo íbamos desglosando. Yo los invito a que participen en la especialidad de la facultad y que verdaderamente lo que nos hace muy rico esta especialidad, le agradezco mucho al maestro Leonardo, es la explicación, porque no todos, además, los que participamos somos abogados, de tal forma que hay que desmenuzarlo y desglosarlo de una manera para que los demás compañeros, que si alguien es, y mando un gran saludo a mi compañera Rocío, que dice, oiga, yo soy licenciada en administración, yo no entiendo nada de lo que me están diciendo, y había que desglosarlo punto a punto, ¿no? Y en este sentido, regresar a los temas, por ejemplo, de la imputación subjetiva, ¿no? En esta parte de la imputación subjetiva que estamos hablando hace un momento más, hace un ratito, este estado volitivo y cognitivo, el dolo directo, el dolo eventual, la culpa consciente o inconsciente, la autoría y participación, coautoría y participación del dominio del hecho, cómo en la participación, quién ayuda al autor, quién no domina el hecho, pero contribuye dolosamente a su realización, si hay autoría mediata o es incitador, omisión impropia, si la imputación del delito se hace cuando existe una posición de garante de no hacer o hacer. Y aquí vienen los temas muy interesantes que hablamos hace un rato y vamos a desglosar cada uno de ellos, ¿no? Ejemplo, y vamos a hablar ya palabras, dejemos lo técnico y vámonos a las palabras claves para que todos lo entendamos. Los elementos subjetivos son el dolo directo y el dolo eventual. El dolo directo, que son estos elementos subjetivos del delito en la parte de ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, conocido como ORPI, es el dolo directo, es decir, sabe que lo hace y quiere hacerlo. Además, lo está haciendo de manera volutiva, cognitiva y volutiva. Sabe que lo hace y quiere hacerlo. Después está el dolo eventual. Que bueno, esto es más. Aquí se voltea la moneda para el dolo eventual, que ¿quién creen que pueda hacer dolo eventual? El dolo directo es la persona que está realizando la acción, el nexo causal, la parte de la participación activa. Pero el dolo eventual es sabe y acepta el riesgo. ¿Quién puede ser el dolo eventual? Cuidado, contador, abogado corporativo, oficial de cumplimiento, Sabe que la entidad probablemente esté lavando dinero y acepta el riesgo. Y entonces, yo he escuchado unas historias que de pronto dicen, oye, ayúdame a tapar cómo le ponemos cara de que no lava, pero sí lava. Uf, qué complicado. Es decir, sabe la persona que si hay probables operaciones ilícitas, acepta el riesgo y ahora sabe, y probablemente el jefe le dijo, pues ni modo, hay que pagar, hay que hacerlo. Y en ese sentido hay varios ejemplos a nivel nacional. Hace poco hubo uno grande en unas entidades ahí de gobierno, con una particular donde probablemente había un dolo eventual, alguien le dio la instrucción al contador, pero él perdió la visión de que estaba en un dolo eventual.
sabe y acepta el riesgo. Después veremos el otro tema, error de tipo, no sabe que lo hace, y aquí lo excluye del dolo, y aquí sí, es cuando tomamos y le decimos al chofer, a ver, vete a hacer estos depósitos. Y el cuate que hace, el chofer, el que nos ayuda ahí en la oficina, pues vaya a hacer los depósitos, pero no sabe lo que está haciendo. Probablemente ni conocimiento tenga que vengan de operaciones ilícitas o de una situación de defraudación, o está triangulando operaciones o haciendo depósitos y él ni siquiera sabe. Pero lo más grave, y ya pasó en algunos asuntos muy interesantes, donde allí estaban las cámaras del banco y llegó a la ventanilla, o simplemente ahí estaban los comprobantes bancarios de la máquina, que en verdad decías, 1 hora está el cuate ahí en la máquina del ATM tratando de meter todos los billetes de depósitos de 15,000, de 15,000, de 15,000, de 15,000, de 15,000, y aquí no sabe lo que está haciendo la persona. Probablemente lo excluye del dolo, pero puede tener una imputación de otro tipo. Error de prohibición, sabe lo que hace, pero no que está prohibido. Excluye o atenúa la culpabilidad, y en este sentido de error de prohibición es grave, porque si hay un manual, hay una política, hay un procedimiento, pues no debiera haber errores de prohibición. Aquí lo más grave es cuando no existen políticas, procedimientos, pues sabe lo que hace, pero no que está prohibido. Bueno, puede caer en un tema de este tipo. Y perdón, aquí el tema sigue el tema de culpa. ¿Qué es la culpa? Nada más lo voy a definir. En este caso, pues en teoría no podría haber culpa. Tendrá que ser dolo directo o dolo eventual en su caso. Pero la culpa no es más que la negligencia, la imprudencia, la pericia, o perdón la palabra, pues lo hizo por pentonto. Esa es la culpa. No sabe lo que está haciendo. Y bueno, aquí en la parte del riesgo permitido, el riesgo normal y aceptado, o que existe cuando una persona actúa dentro de su función, cumple con los controles mínimos exigidos. Y aquí este riesgo permitido, me encantaría que esta persona del riesgo permitido, por lo general es el contador. No, hombre, ni se preocupe. Aquí ahorita le buscamos cómo 2 más 2 es 5. Ah, caray, 2 más 2 es 5. ¿Cómo lo vas a cuadrar? No se preocupe, ahorita lo cuadramos. Ándale. Riesgo permitido, riesgo normal y aceptado. Oiga, y en una situación de declaración, ¿usted sabía el que estaba desarrollando? No, pues a mí me dijeron, no me diga. Entonces usted no. Bueno, yo lo realicé. Bueno, entonces el dueño le dice, bueno, ¿y quién es el técnico contable? Pues usted. Entonces usted lo realizó, determinó el riesgo, lo aceptó y en su función cumplió con los controles mínimos exigidos. Se fue al mínimo de la LFPORPI, nada más cumplió con el 18 de la ley FPORPI, con algunos temas del reglamento y de las disposiciones de carácter general, pero se fue por lo mínimo. Ay, ¿para qué? Ni nos lo van a pedir. Vamos a hacer un manual sencillo. Riesgo prohibido, ¿no? Como tal. La conducta rebasa este riesgo permitido, y ahí es donde todos caen. Se incrementó el peligro y facilitó el delito. Es decir, se dejó meter gol. Híjole. Se le fue al portero por debajo de las piernas. Ni modo, ahí fue el golazo, ahí no ejecutó, no realizó los controles y perdió el principio de confianza. Porque el dueño confía en su contador, el dueño confía en el oficial de cumplimiento, pero además tiene el examen de la comisión, tiene el examen de la UIF, está muy preparado. Sí, pero ¿qué pasó ahí? Se rompió el principio de confianza. Dejó de confiar en él, rompió su función. Rompió las situaciones claras de irregularidad, de controles. Y cuando no hay alertas, o hay alertas y no se actúa, la confianza se rompe. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues seguramente le dijeron, oye, el cliente está en una lista negra, el cliente, ten cuidado porque está en la lista UFAC de Estados Unidos, ten cuidado porque no conocemos a este beneficiario controlador, probablemente, fíjate que salió en las noticias ayer. Sí, pero no está en la lista. Ah, caray, no, sí, no está en la lista, pero salió en las noticias. Probablemente está en una red por ahí, probablemente, y empieza a romper el principio de confianza, rompe el riesgo prohibido, y te está llevando a una situación
muy, muy grave. En ese sentido, el rol funcional concreta a una persona que ocupa en la organización. Y aquí es un tema bien interesante y por ahí también lo platicamos para el 11 bis del Código Penal Federal en temas de personas jurídicas, donde la persona ocupa un puesto en una organización y se define que espere jurídicamente ante ella ese rol, es decir, es el portero, ese es su rol funcional, ser portero, y tiene que parar el gol. Ni modo que se deje meter el gol o se tire para el otro lado. Entonces ahí ya estamos hablando probablemente de otra situación, de coautoría, de participación, de hecho activo, de omisión, etcétera. Ahí habría que analizar qué está pasando. Pero lo que el derecho espera razonablemente es que la persona haga su rol, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita nos llevan a varios temas importantes. Primero, que el delito tiene que tener un origen precedente, es decir, una situación de un delito anterior. El lavado de dinero no es un delito autónomo, tiene que venir con un delito anterior. Ejemplo, narcotráfico, secuestro, donde todo ese dinero, perdón, proviene de un delito precedente y su procedencia es ilícita como tal. Y tiene que cumplir con los elementos, colocación, estratificación e integración. A veces no los cumple completos. Cuando integra al sector financiero, cuando se estratifica y cuando se integra al sector financiero. Todos recursos ilícitos de operaciones probablemente inusuales y relevantes. Disculpen. Trazabilidad financiera y prueba indiciaria, ¿no? Y para defraudación fiscal, pues el engaño, la simulación, el aprovechamiento del error, omisión de las contribuciones, EDOs, EFOS, facturas falsas, operaciones inexistentes, beneficio fiscal indebido, daño a la hacienda pública, y bueno, toda esta parte que integra el análisis de la dogmática, y aquí es donde verdaderamente a veces nos vamos a la etapa sustancial y procesal, y dejamos la dogmática a un lado y no hacemos este análisis que nos puede llevar a tener la situación de responsabilidad penal, el defecto de la organización, los modelos de prevención, ajustar los controles internos, sugerir al oficial de cumplimiento, al contador, a los abogados, a los directivos, mejorar la debida diligencia, el monitoreo, etcétera. Perdón. No te preocupes. Así como, gracias, el monitoreo, matriz de riesgo, cultura de cumplimiento, y todo esto para el SAT y la UIF, así como para el Ministerio Público Federal, no son simples errores administrativos, son verdaderamente indicios racionales del delito. Simulaciones, ocultamientos, defraudación, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como el quiebre del deber de cuidado, ¿no? Por parte del oficial, del abogado, del contador, donde se construye la imputación, pero ¿hacia quién? Generalmente hacia el contribuyente, persona física o persona moral, y de la misma forma a la persona que está realizando el verbo rector. Pero falta la otra parte del nexo causal, ahora el nexo de atribuibilidad, es decir, el nexo de la parte de omisión. Y ahí es donde debemos tener doble cuidado en este sentido. Muy bien, mi estimado doctor. Ahora, fíjate, nos acabas de dar una cátedra elemental de dogmática penal, pero sobre todo con estos tintes de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, que para mí ha sido maravilloso ahorita escucharte, porque, vuelvo a insistir, muy pocos dominan estos conceptos, pero ahorita me parece que ya nos dejaste muy claro en qué consiste propiamente el dolo, podría consistir la culpa, pero sobre todo el dolo en estos dos delitos. Ahora, hasta aquí ya entendimos algo clave, doctor, ¿no? La dogmática penal no es una teoría abstracta. En el sistema penal acusatorio mexicano cumple una función de control, ¿no? De límite al poder punitivo y de orden cronológico del proceso penal, etcétera. Su aplicación es indispensable en cada etapa del procedimiento
¿Qué nos puedes decir al respecto, mi estimado doctor? Sí, el tema importante hoy es que la mayoría de las personas a veces no distingue entre un error, una irregularidad administrativa y un delito penal. Ese error es crucial. Termina a veces en vinculación a proceso. Es decir, si quieres protegerte, no basta con saber, necesitas entender cómo piensa el derecho penal. Porque en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo peor es que creen que nada más esto es para los narcos. No, 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 no. Probablemente si tu jefe te dijo, cómprate unas facturas, mete más deducciones, deduce el total del auto, mete a la familia, a la nómina, y empieza a ver todo ese tipo de situaciones donde no hay contrato, trazabilidad, servicio, operación, acto de comercio, el riesgo, la situación del monto, pues no está amarrada a la conducta, es decir, todo tiene que ver con la situación de la conducta, no con el monto. No es una situación de montos, no es una situación de narcos, es una situación de tipicidad, de la forma típica de realizarlos. Y los elementos objetivos, subjetivos y normativos, debemos entender algo muy clave. La dogmática penal no es como tal esta parte de una teoría abstracta, sino toda esta parte, su aplicación de cada etapa nos puede decir, primero, que la imputación formal del Ministerio Público no puede narrar hechos vagos, debe describir una conducta conforme a los elementos del tipo penal, de acción o de omisión, del verbo rector, del objeto material, del contexto, del sujeto, sujeto activo, pasivo, bien jurídico tutelado, participación del imputado, coautoría funcional, del hecho narrado, si encaja o no encaja con la dogmática, y ahí si hay o no hay imputación, la vinculación a proceso, que señaló el juez de control del 307 al 316 del Código Nacional, y en ese sentido no solo escucha una historia creíble, sino que el juez debe verificar estos hechos y tiene que formar parte de esa averiguación para que todo este hecho sea típico, antijurídico, imputable, causal, y tiene que haber un filtro constitucional, ¿no? Sin tipicidad no hay manera de tener delito, y sin tipicidad no hay antijuricidad, y entonces pues no hay vinculación. En un juicio oral, la defensa no puede limitarse a negar los hechos, simplemente debe construir su verdadera teoría del caso sobre una teoría de un delito sólido, y debe diferenciar claramente entre una situación administrativa y un incumplimiento fiscal y un delito penal. Aquí es donde está verdaderamente el punto muy, 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 muy fino, de donde el tribunal está obligado a justificar la culpabilidad, la punibilidad, aplicando los criterios de imputación objetiva y subjetiva. No basta decir sí pasó esto, sino debe explicar el porqué del hecho del delito y por qué esa persona es penalmente responsable o en la situación de coautoría y participación. Entonces, en ese sentido, pues hay mucho todavía por qué analizar, y bueno, hay muchos autores en ese sentido que nos apoyan, ¿no? Para Sí, poder entender esto. de hecho te iba a comentar, doctor. En la dogmática penal moderna, ¿no? Ha evolucionado. Eh, por ejemplo, autores como Jesús María Silva Sánchez y Silva Melero plantean prácticamente lo que hoy conocemos como una dogmática penal del riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto, doctor? Hijo, eso acaba de entrar en un tema verdaderamente que vamos a necesitar otro programa, pero en ese sentido, esta dogmática penal del riesgo, pues sí, nos vamos a ir a lo que significa en los delitos económicos y financieros. El injusto penal no se constituye solo por el daño, sino por la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿A qué me refiero? A que operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal no siempre se espera a que el daño se materialice. Probablemente se estaba empezando a realizar, y basta con estructurar o decir que había esquemas que incrementan el riesgo prohibido. Por eso hoy la UIF, la CNB y el Poder Judicial analizan con especial atención la complejidad del esquema financiero y la fragmentación de operaciones, la triangulación
de todos los depósitos, la simulación documental, la ausencia de trazabilidad, estos contextos de que el dolo no siempre se acredita por confesión, sino se acredita por la racionalidad del esquema utilizado. Y algo muy importante es que, por lo general, a través de periciales contables, donde van a tener la trazabilidad muy clara de dónde a dónde fue el dinero, el origen y el destino del mismo. Y mientras más complejo, en ocasiones es más creíble. Y bueno, eso de que yo no sabía, híjole, nos deja ahí en un entrever, ¿no? Así es, doctor. Todo este análisis, mi estimado doctor, se rige por principios constitucionales, ¿no? Sí. Pero pues, hay que entrar en este tema un poquito antes de cerrar el programa, pero ¿cuáles serían estos principios, doctor? Eh, como sabes, está el principio de legalidad. No hay delito, ni pena, ni ley sin ley previa, ¿no? Nadie puede ser imputado por una analogía o por interpretación extensiva. Y en ese sentido, aquí es lo importante. A veces la gente se espanta. Oye, tengo un asunto de defraudación, un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué crees? No hay una interpretación extensiva o nadie puede ser imputado por analogía. Tendrá que probarlo. Lo grave de estos dos delitos es cuando verdaderamente lo tratan de probar, es porque el SAT, por conducto de la Procuraduría Fiscal en la querella, ya trae todos los elementos claros de dónde está toda esa situación de falta de operaciones, trazabilidad, transaccionalidad, falta de orden, falta de cuidado, todo esto ya lo tiene muy claro, de la misma forma la Fiscalía General de la República. Y nadie, en el principio de culpabilidad, pues nadie responde penalmente sin un dolo o en este caso culpa. Ya en esa parte hay una línea muy delgada que necesitamos analizar, pero la responsabilidad objetiva está prohibida, ¿no? Y el tema de proporcionalidad, o sea, la gravedad real del injusto, no al escándalo mediático. O sea, hoy en verdad que parece que, con todo respeto para muchos colegas, a veces parece que es más grave que te pongan en el Facebook, que te pongan en redes sociales o te pongan en el periódico, que te manden una situación del Ministerio Público. Entonces, en este sentido, la gravedad real del injusto, pues no al escándalo mediático, evitarlo por toda la situación. Y bueno, lo vemos hasta del gobierno, ¿no? Que los traen a vuelta y vuelta y vuelta y mañanera y mañanera. Bueno, así es el tema, pero realmente si ya traen la situación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o defraudación fiscal, es porque el SAT, y en este caso la UIF, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambos, de acuerdo a su reglamento interior, pues ya traen las situaciones de imputabilidad. Y otro tema es la humanidad de las penas, ¿no? El 22 constitucional, donde prohíba las sanciones crueles, inhumanas, degradantes, etcétera, pero sin antes pasar por el tema de presunción de inocencia. Hasta que se demuestre lo contrario. O sea, a veces la gente se pone a temblar y dices, no, es que esto no tiene sustento, no te espantes, vamos a echarlo abajo, vamos a ver la razonabilidad probatoria. El Código Nacional de Procedimientos Penales exige datos de prueba objetivos para acreditar la tipicidad y el dolo. Y en ese tema, pues no hay conjeturas, no hay sospechas, no hay perjuicios sobre todo esto. Entonces tenemos que cerrar en ello, no espantarnos, irnos hacia los datos constitucionales e irnos sobre esos principios para evitar que a veces la gente se espante de esa naturaleza, ¿no? Muy bien, doctor. Mira, pues ya nos quedan prácticamente 3 minutos para cerrar este programa, este gran podcast que hemos tenido contigo, mi estimado doctor. Yo quisiera adelantarme 3 puntos esenciales para ir cerrando. Primero, ¿qué nos llevamos de este episodio, doctor? Segundo, ¿qué recomendaciones prácticas nos puedes tú pues ahorita recomendar? Y pues bueno, ¿cuál sería también algo muy relevante de esto? Pues que nos digas, ¿verdad? ¿Qué fue los tips más importantes de estos delitos? Me parece que a lo mejor son 3 preguntas que te las quiero dejar ya en estos 2 minutitos para que tú te puedas explayar, mi estimado doctor.
Muchas gracias. Pues muy fácil. Los tips para todos es, para operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, no solo es el monto, sino la conducta. Hay que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo? No es la intención declarada, no es la excusa posterior, yo no sabía, yo no sé, me mandaron, es que mi jefe me dijo que así lo hiciera. En verdad, ante un juez son excusas vagas, tontas, osas, que no tienen valor jurídico alguno. Se lo van a imputar. El verdadero riesgo está en evitar esa conducta, esa omisión, ese deber profesional incumplido. Tener mucho cuidado con eso, el riesgo prohibido que están creando. Bueno, luego lo checo, luego lo analizo y se va la declaración, se hizo así, no hice el aviso de operaciones inusuales, etcétera. En la dogmática penal no es un lujo académico o solo técnico para el abogado, sino en verdad hay que tener conciencia de lo que están realizando y haciendo. ¿A qué me refiero? Que en una situación de coautoría y participación, el dueño si se va a jalar al contador, va a jalar al abogado, va a jalar quien estuvo inmiscuido. Acuérdate que tú me recomendaste con el que vendía facturas y te va a llevar. Es una situación que debemos analizar y hoy la herramienta de defensa en materia de prevención y de este control del poder punitivo es claro. Si no entiendes cómo se construye la imputación penal, no puedes gestionar este riesgo penal. Recuerda que en materia penal decir yo no lo sabía es hacer o dejar de hacer. Algo pasó, algo hiciste y lo más claro es que tienes que tener documentación total, control total de la operación. No basta con que el dinero tenga sentido o no para ti, debe tener trazabilidad, debe tener contrato, debe tener comprobante, tiene que tener materialidad del contexto, aplicar matrices de riesgos de clientes, de proveedores, de operaciones, debida diligencia, representante hacer representante de este riesgo. El análisis debe ser previo, no reactivo, ya cuando llegó a la situación, ya para qué, ya te tienen bien puesto. Y lo más importante, que aquí es donde me voy a permitir hacer un anuncio. Te invitamos a que te capacites de forma periódica, que formes parte integral de esta especialidad en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para el sector no financiero, para actividades vulnerables. A veces le dejan la tarea al contador, a veces nombran de apoderado, de representante de cumplimiento a la persona menos indicada, porque no tiene esa capacitación, no tiene esas alertas clásicas, típicas para determinar triangulaciones, cuentas puente, operaciones fragmentadas, relación con EFO, CEDOS, materialidad, revisar de forma periódica opiniones de cumplimiento, diagnósticos fiscales, manuales de cumplimiento, operaciones, etcétera. El problema es evitar que te llegue un problema a la organización o a ti como persona física. Es lo que podemos llegar el día de hoy, mi estimado maestro. Amigos, si tú me lo permites, pues me gustaría escucharte ahora a ti para que nos dieras tú esa parte final del cierre de esta estructura de imputación que nos encantaría escucharte. Por favor, ayúdame a dar el cierre. Ayúdame, por favor, no seas tan humilde. Bueno, pues mira, yo sinceramente, ahorita escuchándote, mi estimado doctor, pues hay increíbles cosas que nos quedamos, ¿no? Y sobre todo los tips más importantes de estos delitos, lo que acabas de mencionar, ¿no? De las operaciones con recursos de procedencia ilícita que depende de un delito precedente y del conocimiento del origen ilícito. Me parece que esos son temas muy elementales que ahorita nos acabas de señalar, mi estimado doctor. El tema de la defraudación fiscal que requiere este tipo de conductas, ¿no? El engaño, la simulación, la omisión dolosa propiamente, pero también algo muy relevante, mi estimado doctor, que la dogmática penal, como ahorita nos los acabas de señalar, no es una teoría académica. Y aquí sí hay que tener este énfasis porque cuando se estructura propiamente la imputación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues exige una narración
información clara, exige objetividad y racionalidad en la imputación. Y eso, pues bueno, también aquí conlleva otros temas muy importantes, doctor, por ejemplo, como el compliance, el contador, el abogado corporativo, los cuales pues entran en este tema de prevención y de responsabilidad penal, el compliance fiscal, la dogmática penal, pues propiamente entra en una escena muy relevante. Así que, pues bueno, como tú lo acabas de señalar, mi estimado doctor, si eres empresario, contribuyente, oficial de cumplimiento, contador, abogado, etcétera, pues sí, fortalecer estos controles internos, mi estimado doctor. Pero aquí, pues sí, pues tú eres el especialista, mi estimado doctor, y pues bueno, ya tendremos las preguntas, tal vez algunas asesorías que muchos de los que nos están escuchando pues digan, ¿sabes qué? Pues voy a contactar al doctor, me parece que pues ahí están tus contactos también, ¿verdad? Entonces, pues mira, para mí, mi estimado doctor, con este cierre, quiero decirte que pues este programa está dedicado para todos los que nos están viendo, para que puedan tomar decisiones informadas, que puedan proteger su patrimonio, que eso me parece que es lo más importante, su empresa y sobre todo algo más relevante, mi estimado doctor, que es la libertad. Me parece que Correcto. eso sí no está en tela de duda para que todos tengamos un conocimiento vasto que a lo mejor puede decir, sabes que yo no soy especialista, pero puedo tener estas herramientas, gente que sea capaz de resolverme estos problemas. Así que, pues bueno, nosotros estaremos al pendiente de las preguntas, doctor, que caigan Con en mucho las gusto. plataformas digitales para que también le vayas dando seguimiento si es que muchos están interesados en estos temas. Y pues bueno, pues ahora sí, mi estimado doctor, con este cierre, eh, pues ahora sí que este programa de los defensores navideño, que pues antes que nada por los tiempos, por cuestiones que pues muchas veces no se empatan con los horarios, ¿verdad? Entonces, pero esto ha sido muy especial estar contigo, mi estimado doctor, y pues bueno, desearte a ti y a todo nuestro público que nos está escuchando una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y así que, pues bueno, con este cierre, te cedo el uso de la voz para que puedas también tú dar eh, tus últimas palabras y pues bueno, esperemos que tengamos otro programa de esta naturaleza. Adelante, doctor. Muchas gracias, pues nada más agradecer a la Facultad Judicial de Derecho Tributario, a todos ustedes por esta gran oportunidad de platicar. Y por supuesto, manden sus preguntas porque puede ser que estas preguntas sean el inicio de un nuevo programa con algún otro especialista que lo lleve aquí el maestro. Y por supuesto, estamos aquí en pie y al orden para cualquier situación que ustedes tengan, para cualquier asesoría, en lo que podamos apoyarle. Muchísimas gracias y desearles a todo el público, a todos nuestros amigos, colegas, profesionales, maestros, doctores de la facultad, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias. Así es, Gracias, mi maestro. estimado Muy buenas doctor. tardes. Así es, mi estimado doctor, muchas gracias por tus palabras. Y sí, efectivamente agradecerle a la Facultad Judicial de Derecho Tributario, a todos los que están en cabina que nos han apoyado con el programa, pues agradecerles infinitamente, desearles también a la institución, esta gran institución, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y efectivamente, doctor, que nunca se les olvide que aquí en esta Facultad Judicial de Derecho Tributario están las especialidades que ahorita acabamos de hablar. Así que no duden en inscribirse y pues bueno, que conozcan estos temas. Así que pues muchas gracias, cuídense mucho y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Conoces tus obligaciones y tus derechos?